Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de la audiencia de Historia Activa aquí en Radio Nacional 960 AM. Otro día histórico para compartir con ustedes, como son todos los días de nuestra vida. Estamos aquí en el 960 e Historia Activa es un programa hecho por historiadores para usted, que está conformado por la profesora Rosa Grintal en la producción general, la licenciada Clara María Vargas en la investigación bibliográfica, en la dirección general el profesor José Luis Giorlando y quien les habla, Alejandro Cruz. Se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 423-3822 o nos mandan un mensaje, nos dejan un mensaje, mejor dicho, al 425-7931 o mandan SMS al celular de la radio 156-515-522 o también, si prefieren, porque hay muchas opciones, nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar, donde mi amiga Rosa Grinta le saca chispas al teclado para estar al día con ustedes. Disculpen mi voz, he estado con un estado gripal estos días, así que les ruego me disculpen. También nos pueden escuchar online a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza. Y también, si así lo prefieren, pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook. Ya sumamos 78 amigos y vamos sumando y vamos por más. Así que los esperamos con todo gusto por ahí. Bien, hoy vamos a hacer un tema especial, lo que a nosotros en el equipo nos gusta llamar miscelánea. La miscelánea es ese conjunto de anécdotas, de curiosidades, de chismes, si se quiere, referidos a la historia. En este caso, referido a la historia nacional, concretamente a los presidentes que hemos tenido hasta el día de la fecha. Siempre es bueno tener en cuenta todo este anecdotario que va más allá de la calidad de sus gestiones, de la trascendencia de sus gestiones y de los logros o desaciertos que tuvieron ejerciendo este alto cargo, esta primera magistratura de la República. Y tenemos entonces estas curiosidades para compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a comenzar por los que murieron en el ejercicio de la presidencia. ¿Quiénes fueron? Manuel Quintana, que murió en marzo de 1906, Roque Sáenz Peña, que murió en agosto de 1914, y Juan Domingo Perón, que murió el 1 de julio de 1974 mientras ejercía su tercera presidencia. Y yo tenía entendido que a Roberto Marcelino Ortiz también se lo debe tener en cuenta como presidente que murió en ejercicio de la presidencia, pero la historia, el índice, digamos, no lo tiene en cuenta porque renunció unas semanas antes, pero en realidad el hombre había estado enfermo más de 2 años y se podría decir que murió fácticamente en ejercicio de la presidencia. Otra curiosidad más. Se parecen mucho Roque Sáenz Peña y Roberto Marcelino Ortiz, aunque usted no lo crea o no le parezca. Ambos fueron presidentes ungidos mediante el fraude electoral y en su gestión quisieron blanquear ese origen espurio que los había llevado a la presidencia, facilitando el acceso a las urnas del pueblo en general en forma limpia. Lo decimos por Roque Sáenz Peña, que es el autor, a través de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, de la ley Sáenz Peña, la ley electoral que con algunas modificaciones nos rige hoy. Y Roberto Marcelino Ortiz, quien quiso enderezar el rumbo del fraude electoral instaurado como sistema en la llamada década infame, década del 30. Recordemos que él ascendió a la presidencia el 20 de febrero de 1938,
Y esta acción suya, tan benefactora, quedó trunca a causa de su enfermedad y su posterior deceso. Otra analogía, otro paralelismo entre Roque Sáenz Peña y Roberto Marcelino Ortiz. Ambos murieron a consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes que padecían. Hoy en día, y se lo digo por experiencia propia, la diabetes se puede controlar, se puede sobrellevar, y las dietas, si bien siguen siendo muy estrictas y concretas según el tipo de diabetes que cada uno padezca, las dietas están enriquecidas ahora con alimentos que se industrializan y se hacen especialmente para este sector de la población que está enfermo. Entonces tenemos edulcorantes, dulces, budines, bizcochos, que están preparados especialmente para diabéticos. Es decir, no es tan brusco el corte entre lo que se comía antes dulce a lo que se tiene que comer ahora no tan dulce o sin nada de dulce. En las épocas de Roque Sáenz Peña, 1913, cuando cae enfermo, y Roberto Marcelino Ortiz en 1940, imagínense, en ese entonces la medicina no estaba tan avanzada como hoy y las dietas eran de terror, así les digo, eran de terror. Tenían que privarse de muchas cosas y por lo general el enfermo, como sucede aún hoy, a pesar de todos estos adelantos, el enfermo aún a veces no respondía, no hacía caso, como diría mi abuelo. No hacía caso de eso y bueno, las consecuencias están a la vista. Roberto Marcelino Ortiz murió completamente ciego a causa de una retinopatía motivada como consecuencia de su diabetes. Hay un libro excelente sobre la vida, gestión y muerte de Roberto Marcelino Ortiz que fue escrito por ese gran historiador que fue don Félix Luna, que se llama La Argentina Opulenta, que es una crónica del tiempo y de la vida del presidente de aquel entonces, Roberto Marcelino Ortiz. Léanlo si pueden, es muy interesante porque se van intercalando partes médicos acerca de la diabetes del presidente y cómo influye esa diabetes en el devenir nacional, porque el que está enfermo, el que le está padeciendo es nada menos que el presidente de la nación. Su muerte significó la vuelta sistemática al fraude, el mantenimiento de la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no fue una cosa sencillita que Ortiz dejara de gobernar. El poder quedó en manos del vicepresidente, Ramón S. Castillo, conservador de Catamarca. Como todos ya sabemos y hemos hablado en otras ocasiones aquí, continuó con el fraude electoral. Se fortaleció en el Partido Conservador y quiso construir su propia línea de sucesión a través de Robustiano Patrón Costas, hecho que quedó trunco por el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Roque Sáenz Peña también tuvo muchos inconvenientes para la promulgación y sanción de la ley Sáenz Peña en 1912. Casi todo el Senado estaba en contra, pero finalmente su ministro, Indalecio Gómez, que era un gran diplomático, pudo negociar y obtener la sanción de la ley. Bien, bueno, Manuel Quintana muere en marzo de 1906, asume José Figueroa Alcorta, su vicepresidente. Hacía un año más que estaban enemistados, presidente y vice, vaya que hecho tan reiterado, ¿no? Estaban enemistados por los sucesos de la Revolución Radical de 1905, en que Figueroa Alcorta fue secuestrado y tomado como rehén para negociar la toma del poder con Quintana. Este se negó, hubieron unos manejos turbios, poco claros, y ambos, presidente y vice, quedaron enemistados en una relación muy fría, que finalmente terminó nada más ni nada menos que con la muerte del presidente, ¿sí? Bueno, de todos los presidentes, 4 fueron reelectos en sus cargos. El primero es Julio Argentino Roca, después Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, que llegó a 3 presidencias, y Carlos Saúl Menem, 2 presidencias. De todos los presidentes, incluidos los de facto, que son 55, solamente 15 completaron el periodo para el cual habían sido designados, y los demás vieron interrumpidos sus mandatos por renuncia, muerte, como dijimos, derrocamiento, adelantamiento de la asunción de su sucesor. Los 15 que completaron su mandato fueron Justo José Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, los 2 periodos, Carlos Pellegrini, José Evaristo Uriburu,
José Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Agustín Pedro Justo, Juan Domingo Perón, su primera presidencia, Carlos Menem en ambos periodos y Néstor Kirchner, su único periodo. Digamos, el más joven de todos los presidentes fue el doctor Nicolás Avellaneda, que asumió la presidencia con solo 37 años y 11 días de edad. Y, por ejemplo, también tenemos que el presidente que alcanzó la mayor longevidad fue el general Elmiro Farrer, que era de facto, que gobernó de 1944 a 1946 y murió en 1980 a los 93 años de edad. Como dijimos, el que tenía la edad más avanzada al asumir la presidencia fue Perón, en ocasión de su tercer mandato en 1973, contando con 78 años de edad. Murió al año siguiente, bien digo, el 1 de julio de 1974. Hasta ahora 2 mujeres ejercieron la presidencia. Una fue María Estela Martínez de Perón, que lo hizo en su calidad de vicepresidente, que suplantó al presidente por fallecimiento de este en ejercicio del poder en 1974 y fue derrocada en 1976. Y la doctora Cristina Fernández de Kirchner, es la actual presidenta, que ya completó un periodo en el año 2011. Ahora está ejerciendo su segundo mandato. Y la primera mujer que fue electa mediante ese cargo, mediante las elecciones para ese cargo, fue la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ya que Isabel fue electa vicepresidente de la Nación y asumió por el fallecimiento de su marido y presidente, que se daban en la misma persona. El presidente que más tiempo ininterrumpido ha permanecido en la presidencia ha sido el doctor Carlos Saúl Menem, con 10 años, 5 meses y 2 días entre 1989 y 1999. Los renunciantes fueron el doctor Miguel Juárez Celman en 1890, luego de la Revolución del Parque, propiciada por la Unión Cívica. El segundo fue el doctor Luis Sáenz Peña en 1895, reemplazado por el vicepresidente José Evaristo Uriburu. También tenemos al doctor Raúl Alfonsín, que tuvo que renunciar meses antes de completar su periodo, en julio de 1989. Recordemos que estaba en peligro la sucesión democrática y se hacía necesario la rápida sucesión con el presidente electo, que era el doctor Carlos Menem, y se hizo el traspaso el 8 de julio de 1989, renunciando un día antes el presidente, cuando debería haber sido el 10 de diciembre de 1989, pero como digo, el contexto histórico motivó y exigió que se hiciera rápido este traspaso del mando, porque lo que peligraba era la República, nada más ni nada menos. Vamos a decir también que el presidente que más tiempo tiene de vida post-presidencial es el presidente de facto Roberto Marcelo Levingston, que aún vive y cuyo mandato finalizó el 22 de marzo de 1971. En segundo lugar figura Bartolomé Mitre, que murió el 19 de enero de 1906, es decir, 37 años, 3 meses y 7 días después de haber finalizado su mandato como presidente, que terminó el 12 de octubre de 1868. Hay muchas anécdotas para seguir contando, ya se nos está terminando el tiempo, siempre estamos ahí sobre el filo de la navaja. Vamos a decir para finalizar que todos los presidentes nacieron en territorio argentino. 5 murieron fuera del país y se tiene en cuenta a don Bernardino Rivadavia. Se lo puede tener, sí, fue presidente, no presidente constitucional según nuestra constitución, la que rige actualmente, pero fue presidente. Por ejemplo, Bernardino Rivadavia murió en Cádiz, España, en 1845, Nicolás Avellaneda murió en alta mar en 1885, Domingo Faustino Sarmiento murió en Asunción del Paraguay en 1888, José Félix Uriburu, el general Uriburu, de facto, murió en París en 1932 y Héctor J. Campra murió en México en el año 1980, mejor dicho en México, Distrito Federal, en 1980. Y el primero que fue reelecto, el primero en ser electo, por la ley Sáenz Peña, fue Hipólito Yrigoyen en 1916. Muy bien, hemos llegado al final. Mañana continuaremos con otras misceláneas para compartir con ustedes. Gracias por la paciencia, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en nuestra página de Facebook.
Los esperamos mañana con todo gusto y esperamos que pasen una buena tarde. Hoy está pronosticado una bajada del viento sonda, se han suspendido las clases en los colegios, así que bueno, esperemos que sea lo menos traumático posible. Chao, gracias, hasta mañana.